Bueno, bien. En este segmento vamos a realizar la creación de un agente en el cual ya hay un elemento de programación interesante. Entonces, desde este punto justamente vamos a ir a buscar los componentes de Power Apps. Aquí en Power Apps, en los servicios de Power Apps, existe la opción, una vez se nos despliega, efectivamente los componentes de crear, learning, planes, aplicaciones, centros de IA, tablas, flujos, soluciones, y aquí hay una opcióncita de más. Justamente de la opción de más existe por aquí una opción adicional que se denomina agentes. Entonces en ese punto podemos crear, se puede decir basado en plantillas, dos agentes. Un efectivamente que crea agentes desde aplicación, desde servicios como SharePoint, Dataverse, para ya aplicaciones que estén dadas, que se pueden disparar a través de un flujo, o efectivamente empezar desde cero. Vamos a crear efectivamente que un agente se puede decir a partir desde cero, sin ningún tipo de plantilla, de los componentes de Copilot Studio. Entonces en este caso observe que ya hay efectivamente un conjunto de elementos, ya se puede decir que propios, donde le dicen a uno qué tipo de agente podríamos crear. Entonces, como un flujo de trabajo, como un agente, o crear un agente que efectivamente puede usar un equipo. Aquí desde el inicio, de la parte central, que dice crear un agente único. Entonces allí va a provisionar, se podría decir, con un conjunto de herramientas para poder generar su agente inicial. Él detecta inicialmente lo que podríamos decir que es la parte del idioma que está utilizando el agente, en este caso español, para hacer la configuración básica. Entonces esperemos inicialmente a que cargue los elementos iniciales. Mientras tanto vamos a ver una miradita algo especial que tiene que ver efectivamente con los elementos propios de Copilot Studio. Copilot Studio, desde la herramienta M365, le va a facilitar la configuración de algunos elementos de una manera muy fácil. Aquí ya se aprovisiona la gente, provisiona de una manera básica, todavía no está instalado, apenas está realizando el aprovisionamiento. Entonces inicialmente el modelo del agente, en este caso el agente utilizará un modelo principal de razones para responder efectivamente las preguntas que se le hagan. En este caso, por ejemplo, aquí está GPT 4.1 de manera predeterminada. Hay otras que se pueden utilizar, obviamente toca validar el escenario de pago y algunas efectivamente que sean allí o estén ya previamente validadas, con el objetivo de que efectivamente la factura o el hecho de el pago y licenciamiento no se vaya a incrementar de manera bastante fuerte, por decirlo así. Entonces está GPT-5, está GPT-5 Auto, entonces efectivamente allí GPT-5 Resonant, Cloudit, y efectivamente está 4.5 y 4.5 tanto Sonnet como Opus. Hay otras más que se pueden implementar, pero por el momento para estas suscripciones están dados este tipo de modelos que se están implementando. Entonces en este caso, vean, allí yo selecciono efectivamente el predeterminado y él me está dando allí la opción si yo quiero cambiar de modelo. También efectivamente se puede cambiar la imagen y otros elementos más también efectivamente, como por ejemplo el nombre. Entonces en este caso yo puedo llegar a variar y colocarle en lugar de este nombre que dice agente, colocarle por ejemplo demo de Copilot. Sí, coloquemos efectivamente demo de Copilot para generar allí pues como se puede decir una relación de lo que estamos haciendo. Listo, una vez seleccionado efectivamente entonces el nombre, también puedo, si quisiera, darle efectivamente aquí caso una descripción que viene siendo este agente, coloquémoslo así, este agente está es para realizar sugerencias a cursos. Listo, vale, algo muy sencillo. Listo, bien. Ahora bien, unas instrucciones. En este punto las instrucciones, básicamente lo que se refiere en cuanto a inteligencia artificial, tiene que ver cómo se va a comportar la gente. En este caso entonces soy un agente de recomendaciones para cursos. Entonces aquí efectivamente puede usted agregar herramientas para agregar efectivamente entradas de otros tipos. Entonces, en este caso vamos a dar muy sencillito allí. Listo, soy un agente para recomendaciones para cursos. En la base de conocimiento usted puede agregar diferentes tipos de elementos. Entonces puede agregar bases de conocimiento como archivos, documentos de OneDrive, un sitio web, componentes de Dynamics o componentes efectivamente de otros servicios, por ejemplo Salesforce, ServiceNow, Dataverse, una base de datos de SQL, un OneDrive, bueno, qué sé yo. Aquí hay una cantidad enorme de elementos que usted puede colocar. Vamos aquí a utilizar
un sencillo sitio, por aquí a tenerlo, lo tenemos desde SharePoint, que no es nada más y nada menos que efectivamente un sitio donde está colocado algunos videos y algunos elementos propios de un curso de estos mismos de los que estamos efectivamente impartiendo aquí. Entonces ya básicamente le vamos a colocar allí la información de este sitio, la agregamos y él en pocos segundos lo que hace es que efectivamente realiza allí la identificación de la URL, en este caso un sitio interno. Vamos a darle efectivamente una descripción. Entonces este es un sitio de PL-900 como tal. Esto podemos borrar allí. Listo, está, listo. Este es el sitio del curso PL900, listo, como para que quede allí un poco más descrito. Podría agregar muchos más. Usted podría agregar efectivamente dentro de este punto PDFs, podría agregar una base de datos de SQL, archivos .csv. Bueno, allí ya nos queda efectivamente, podría tener muchos más. Aquí dice que ya está listo y está validado, y dice efectivamente que también que si quiere usted buscar dentro de los elementos, bien sea de la web externa. Entonces en este caso normalmente yo recomendaría que no, salvo que de pronto se tenga un sitio seguro donde la información esté totalmente validada y totalmente efectivamente verificada. Herramientas adicionales. En este punto no vamos a pasar aquí, se puede decir que rapidín por este lado, porque usted puede generar en cuanto a ese punto de herramientas flujos de agentes, o sea flujos de trabajo, solicitudes, protocolos de contexto o otro tipo de usos equivalentes. Entonces puedo utilizar allí efectivamente un correo electrónico que efectivamente sea un desencadenador o un disparador, una conversación de WhatsApp o de Microsoft Teams, no sé, información que usted agregue sobre un Excel, un sitio SharePoint, Planner, una tarea de Planner, un elemento cargado en un OneDrive empresarial, algún otro tipo de acción sobre algunos de los elementos que estamos indicando allí, ya sea ServiceNow, Azure DevOps. Entonces de pronto sobre un pipeline podría realizar efectivamente ese tipo de componentes, Jira y muchos más, vea, inclusive que allí hay muchos más. Entonces ya este punto de conectores hacia otro tipo de disparadores pues están bastante dados. Ya efectivamente en los 10 o 15 minutos de estas demostraciones pues no alcanzaremos a verlos totalmente. Entonces aquí hacemos una demostración sencillita de este punto. Herramientas, ahora desencadenadores. También usted puede agregar efectivamente un desencadenador a partir de un flujo de trabajo, efectivamente Power Automate. Entonces cuando se genere cualquier tipo de elemento, como por ejemplo una recurrencia programada, o sea una tarea programada, cuando se crea un elemento en SharePoint, o se sube un archivo a un OneDrive, o se crea un elemento de lista dentro de Dataverse, o así efectivamente sucesivamente, cuando se envía un Forms, cuando se crea modifica un elemento en SharePoint, cuando se agregue un nuevo mensaje a un canal. Bueno, allí hay bastantes elementos que pueden servir a usted como flujos disparadores para hacer cierto tipo de tareas dentro de este agente. Bien, tenemos por aquí efectivamente ahí agentes. Conecte a un agente adicional. Un agente puede servir de disparador de otro agente. Un agente puede efectivamente surtir como disparador para cadenas de servicios de uno o varios agentes. Entonces usted puede efectivamente agregar allí agentes si los tiene. Entonces un agente secundario, un bot de prueba, uno efectivamente el mismo Copilot, va a ser efectivamente el mismo Copilot le funcione, o un Copilot en Power Apps, de los que efectivamente son legacy. Entonces allí depende, o conexiones externas hacia otras fuentes de información. Vea, agentes de generación sobre Azure, LSK, componentes de Fabric, bueno, el Foundry de Azure, que hay bastante allí en cuanto a esa parte. Ahora bien, la parte de los temas. Entonces yo había comentado inicialmente que por aquí hay dos elementos importantes. Uno tiene que ver con la parte de automatización y otro con la parte de inteligencia artificial. Este componente en especial tiene que ver con justamente escenarios que están dados desde la automatización. Entonces aquí tenemos tres elementos que son temas, o se puede decir, bueno, intenciones son otra cosa, pero efectivamente los escenarios de temas pueden ser efectivamente, por ejemplo, agradecimientos. Entonces aquí, si usted lo nota, es un flujo muy parecido a un flujo de proceso, que efectivamente le va a identificar a usted cómo quiere que la gente responda. Entonces en ese punto, por ejemplo, un desencadenador puede ser aquí un tema en cuanto a la parte de agradecimientos. Entonces bueno, creo que este no es el mejor ejemplo. Vamos a buscar uno que efectivamente sea saludos, que es con lo que normalmente uno inicia una conversación. Saludos, eso efectivamente aquí. Entonces los saludos más normales son efectivamente buenas tardes, buenos días, hola, ¿qué tal? Por ejemplo, vamos a colocar uno que puede ser hi, puede ser otro que puede ser, por ejemplo, cordial saludo,
cuál más. Efectivamente por allí puede haber cómo están las cosas. Bueno, saludos formales y de pronto no muy formales también. Y basado en eso, efectivamente el robot va a contestar con algún tipo de automatización. Entonces en ese punto podemos tener efectivamente: hola, ¿qué puedo hacer por usted? Hola. Entonces en este caso vamos aquí a modificar brevemente para que usted pueda ver efectivamente dentro de la prueba cómo funciona. Hola, soy Copilot para cursos, para sugerencias de cursos. Y efectivamente allí se dice en qué puedo ayudarle. Entonces aquí vamos a guardar y vamos a hacer una pruebita pequeña efectivamente de esa intención que nos está dando en este caso nuestro robot. Entonces vamos a colocarla así sencillito. Ahí, vea. Vamos a ver si nos funciona. Entonces, hola, soy Copilot para sugerencias de cursos, en que puedo ayudarle. ¿Sí lo ve? En este caso es una automatización lo que nos está indicando allí. Esta es la parte de la prueba aquí para la evaluación de la gente. Usted puede decir que lo que vamos haciendo en tiempo real acá nos lo va mostrando aquí a la derecha en la prueba. Creo que habíamos dicho la otra que era ¿qué tal? Así, ¿qué tal? Hola, soy Copilot para sugerencias de cursos, en que puedo ayudarle. Hace una, se podría decir, hace lo mismo. Efectivamente es una intención como tal. Vamos efectivamente aquí en este caso. Entonces en este punto, miren, nos coloca aquí las diferentes sesiones de prueba que podemos tener allí, y aquí efectivamente las evaluaciones. Vuelvo nuevamente a viajar la configuración y voy efectivamente a viajar los agentes para mostrarme nuestro agente Copilot y mirando más intenciones o más elementos allí de temas que podamos efectivamente ir desarrollando. Entonces vamos a configurar efectivamente otro tema. Entonces por ejemplo, ya tenemos un saludo. Entonces ahí los saludos ya están dados. Podemos efectivamente generar más, ¿no? Entonces en este caso, a ver, ¿qué más saludos tenemos? Entonces dice allí que en este caso dice efectivamente buenas tardes, buenos días, hola, ¿qué tal? Hola, hi, cordial saludo. ¿Cómo están las cosas? De pronto agregar si lo que podríamos indicar allí, la ortografía, porque es importante en este caso. En muchos de los casos efectivamente la ortografía en estos casos es importante porque realiza énfasis en las tareas que se están haciendo. Listo, y efectivamente allí, ahora soy Copilot, efectivamente, en que puedo ayudarle y puedo tener más intenciones en cuanto a la parte efectivamente de ayuda y redirección a este tipo de elementos. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar por aquí otros los que tengamos. Ya hicimos lo corregimos, le hicimos algunas cositas. Volver a empezar, miremos ese volver a empezar que tiene. Ese volver a empezar efectivamente dice: esta herramienta puede gestionar consultas como estas. Empecemos de nuevo, vamos a empezar de nuevo, comencemos de nuevo, volver a empezar, volver a comenzar. Y efectivamente en este caso se genera algo muy especial que puede ser una bifurcación. Entonces si usted le dice que sí, entonces él confirma efectivamente y le puede indicar una confirmación. Todas las demás condiciones, de acuerdo, sigamos, efectivamente puede dar por acabada la conversación y efectivamente generar un flujo recurrente para poder, se podría decir que interactuar. Entonces vamos a efectivamente aquí a decirle: volvamos a empezar, a ver qué dice aquí efectivamente en este botón. Vamos a empezar de nuevo, a ver qué nos dice, cómo funciona eso. A ver cómo funciona ese flujito que tiene ahí. Entonces vamos a empezar de nuevo. Seguro que desea reiniciar la conversación. Entonces mire, efectivamente genera una tarjeta que dice sí o no. Sí, si le decimos que sí, entonces dice: ¿en qué puedo ayudarle? Ahora sí, esta es la parte de automatización y ahora vamos a pasar al escenario de la IA. Indica que tiene el curso PL900. A ver si efectivamente nos contesta, generando un plan, observa. Entonces ahí en este caso busca en los orígenes, ya no está haciendo en el plan, buscando la información de la automatización, sino empieza a buscar a través de los orígenes y efectivamente nos indica y nos dice: miren, el PL900 es un curso que está disponible en la plataforma de aprendizaje. Puede acceder efectivamente a los siguientes cursos: videos del curso, material efectivamente audiovisual para aprendizaje, foro del curso, evaluación final, laboratorios de práctica, preparación para examen. Entonces, y allí nos da, vamos a ver si efectivamente es cierto. Por aquí efectivamente nuestro curso tiene algunos elementos como efectivamente creación, los diferentes módulos. Vamos a ver qué más tiene este curso por acá de arranque.
la verdad no lo he visto, tiene que más. Así mire, tiene training, tiene foros del curso, recursos de lectura. Entonces es muy posible que lo que haya hecho aquí nuestro Copilot no sea nada más sino, a ver, vamos a darle por aquí clic, que se nos abre una nueva ventana y mire, él lo que hace es que nos lanza una información que ya está existente, que ya fue creada previamente dentro del escenario de la evaluación final. Miremos a ver, laboratorios prácticos, miremos que tiene laboratorios prácticos. Así mire, ahí están los laboratorios prácticos donde nos dice qué son los laboratorios y están los videos de los respectivos laboratorios. Qué interesante, entonces es una mezcla entre elementos que son automatizaciones, mire que efectivamente lo generó como completo, y otros que lógicamente son escenarios de inteligencia artificial donde basados en un origen de información nos está mostrando qué tipo de herramientas y cómo se pueden efectivamente generar un chatbot sencillo. Aquí no, todavía no hemos metido ningún tipo de elemento de código, en ese caso low code, pero nos mostró básicamente los elementos propios de qué tiene el curso, cómo está constituido, y lo único que tuvimos que hacer fue agregar una información de tipo base para completar la información. Uno es una parte de automatización y otro es una parte de inteligencia artificial a través de un origen que fue indexado. En ningún momento se programó. ¿Cuáles son los videos del curso, foros del curso, evaluación final? No, esto nada. Sencillamente esto lo que hizo fue traer a partir, si usted lo nota, es muy parecido a lo que hace ChatGPT en muchos de los casos. Entonces en ese caso, si usted lo ve, entonces nos está mostrando información de los orígenes que hacen referencia a lo que está disponible en el curso PL900, que era lo que nosotros en el escenario inicial habíamos configurado. Por aquí, en la parte inicial, cuando hicimos efectivamente la configuración de los orígenes de datos. Entonces, por aquí en este caso, si usted lo recuerda bien, por aquí en el origen de datos hicimos efectivamente la configuración de ese PL900. Se pueden hacer muchas cosas en cuanto a ese tipo de chatbots. Este es un ejemplo muy sencillo de se puede decir que un escenario práctico en el cual efectivamente se realiza ese tipo de elementos. Aquí para probarlo pues es muy sencillo a través efectivamente esta área de juegos o este escenario para pruebas. Se pueden configurar más elementos de pruebas, porque efectivamente esto no es un escenario de una única vez, son escenarios iterativos para que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Ya para la parte de publicación sí observa algo especial. Como esta es una suscripción de pruebas, la publicación de la gente me está indicando aquí que si yo quiero publicarlo, ¿sí?, no tengo una licencia para publicarlo, para publicación. Entonces en ese caso efectivamente si Copilot me dice, si quiere publicarlo, vaya efectivamente genere una licencia de publicación con su administrador. Es importante aquí efectivamente en ese caso, vamos a mirar aquí, porque muy seguramente usted dirá, pero sí, el usuario como tal tiene una licencia. Ojo, vamos a mirar aquí en nuestro amigo Fabio Jiménez, aquí el de esta suscripción, y si lo notamos efectivamente, el usuario como tal sí tiene una licencia de evaluación, ojo, de evaluación para Microsoft Copilot Studio. O sea, puede generar flujos de trabajo, flujos y agentes, pero lo que no va a poder es publicarlo de manera gratuita. Es más, de este caso, en este punto, incluso el usuario como tal puede exportar el agente, puede exportar efectivamente todo eso, exportar la agente, y la exportación de la agente le genera que de este punto, en un punto zip, pueda exportarlo hacia una plataforma donde efectivamente exista licencia y se pueda de alguna forma generar todo el escenario de concurrencia. También aquí está efectivamente los elementos para generar las soluciones, o sea, le da a usted todos los componentes propios para que usted pueda efectivamente generar efectivamente como solución administrada, no administrada, como es un servicio de Power Apps muy similar a cómo hacer una solución, cómo se puede llegar a exportar este tipo de agentes para que le funcionen en otro tipo de entornos. Entonces vea, aquí hay un escenario interesante para cómo poder ese trabajo que estamos haciendo acá en entornos de desarrollo, poderlo llevar a entornos productivos de una manera fácil. ¿Qué más aquí? Efectivamente, miremos otras cosas. Entonces, conocimiento, que fue lo que hace un rato colocamos allí. Herramientas, si usted lo ve, lo que estaba colocado como una configuración, pues efectivamente aquí se genera, se podría decir que una vista de tabulador. Agentes, temas, ahí están los temas que efectivamente están creados. Usted puede crear temas personalizados si lo desea así. Actividades, si tiene efectivamente actividades, ve que yo quito efectivamente tengo dos actividades, una fue completada y otra fue cancelada. La parte de evaluaciones, correcto, no dice, pues en este caso no dice evaluaciones, no dice ni una. Análisis, es importante efectivamente la publicación de la gente y su posterior
analítica y la parte de canales, en donde está desplegado. Fue desplegado para WhatsApp, fue desplegado para SharePoint, pero para poder colocar esto en un canal toca haberlo publicado inicialmente, si no, no nos va a servir de nada. En Twilio, bueno, allí hay bastantes herramientas en las cuales, inclusive en escenarios telefónicos, entonces hay escenarios desde componentes para la suscripción propia o también efectivamente para servicios de otras plataformas. Bien, hasta que esta parte de demostración, continuemos con la parte teórica.